Hola, bienvenidos a todos. Hoy en el capítulo 37, la continuación de nuestra conversación de ayer, hablábamos sobre emociones, las emociones básicas, las emociones primarias. Os pedimos algunas cositas, la gente que nos escuchó ayer, os pedimos que escribieses algunas emociones, que las fuesen vinculando con algunos refranes o mandatos. Hoy queremos continuar con esta conversación. Nos sigue acompañando mi amiga y magnífica profesional Verónica Gallego, que nos seguirá ofreciendo su conocimiento, su experiencia en el mundo emocional. Verónica, bienvenida por segunda vez a nuestro espacio, esta conversación que para mí ha sido deliciosa. Gracias por estar otra vez. Gracias, Kike. Bueno, aquí encantada de estar repasando un poco lo que vimos antes. Dijimos, como tú muy bien explicaste, que estamos trabajando con 5 emociones básicas. No necesariamente desde el punto de vista de todos los teóricos son las 5 emociones básicas, pero son las que nos funcionan o las que queremos utilizar aquí. Son las de A manera Facebook. de repaso, ¿ah? Son las de Facebook. A ver, Máximo, por Dios. Ah, qué mejor que Facebook. Qué golem, Magni, qué golem. Este, y bueno, nada, repasándolas nada más para nombrarlas, habíamos dicho que eran el amor, la alegría, que son las dos consideradas placenteras, y las dos placenteras, que serían el miedo, la tristeza y la rabia. Y bueno, entonces ahora vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas y ya veremos qué pasa con cada una de ellas. Entonces, gracias, Kike, por la presentación, por la compañía, y no se pierdan esta segunda parte del video. Vale, habíamos dicho que estas son las emociones básicas. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer 3 preguntas. ¿Cuál es su utilidad para cada una de ellas? ¿Cuándo nos ponen en peligro? ¿Y qué retos tenemos para cada una de ellas durante el confinamiento? Entonces, acabamos de decir hace un momento que todas las emociones son útiles, todas sirven para algo, todos tienen una finalidad adaptativa, ¿verdad? Todas tienen La una pregunta es función. cuál. Hay gente que cuando tú le dices eso es imposible, o sea, la tristeza no sirve para nada, solo para hacerme sufrir. Menos el miedo hace que la gente se burle de mí y diga que soy un tabú. Y es bien interesante cuando alguien te dice eso, de verdad, ¿tú crees que no te está siendo útil de ninguna manera? Sin embargo, también es cierto que nos pueden poner en situaciones de peligro, la pregunta es cuándo. Y bueno, al final vamos a hablar un poquito para cada uno de los retos del confinamiento. Vamos a intentar hacerlo breve. Vamos a comenzar con el miedo. ¿Por qué con el miedo? Porque es la que no tiene emoticono. Y al no tener emoticono, algo significa para nuestra sociedad. Habíamos hablado de emociones que nos muestran como débiles y emociones que nos muestran como fuertes. Esta es la emoción de la debilidad por excelencia. Y, no sé, tenemos una sociedad que tiene una tendencia o una necesidad de mostrarse hecho, completo, perfecto y valiente, digamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el miedo? ¿Cuál es la utilidad? Porque, pues, como les digo, hay mucha gente que pregona que no sirve para nada. Piénsenlo un momento. ¿Ante qué sentimos miedo nosotros? ¿Qué te hace sentir miedo? No estamos hablando de fobias, ¿ok? Estamos hablando de miedo. Es decir, ¿qué te asusta a ti? Es decir, si tú ves a una persona con un arma apuntándote, eso te asusta. Ojalá, esperemos. Ojalá, te cuenta que estás en una Verónica, situación de peligro, ¿no? Verónica, Dime, se está introduciendo un poco ruido el micrófono, quizás es el pelo. es el peligro, ¿sabes qué? Ya ves que lo tengo acá. Gracias. Vale, vale, ¿Eh? perdona. Adelante, sí. Gracias por avisarme. Pues me hablo y hablo y no se oye nada, no puede ser. Bueno, entonces, pero soy yo lo del miedo, ¿sí? Sí, Qué bueno. Entonces, el miedo tiene una finalidad adaptativa esencial. Sin miedo, morimos. Véanlo así de sencillo. Sin miedo, me lanzo a cruzar una calle, en una autopista, en el lugar más peligroso, caminando lento. Y ya, me pisaron y se acabó. Es decir, el miedo sí tiene una finalidad adaptativa, el miedo es necesario y, y tenemos que conectar con él, ¿no? Él protege ante peligro. Es interesante que esos peligros pueden ser reales o imaginarios, y ya cuando son imaginarios los peligros es donde puede comenzar el otro trabajo, pero cuando te estás protegiendo ante peligros reales es muy, muy importante.
Eh, Aquí yo tengo un ejemplo muy interesante porque siempre que trabajamos el miedo hay personas muy acostumbradas a negarlo, que hablan de momentos vivenciales, ¿no? De cómo cuando niños, por ejemplo, yo creo que te contaba el otro día de, de un participante en uno de los cursos que yo di de este tema, que me comentaba cómo de niño él saltaba de platabanda en platabanda, platabanda. A ver, las favelas, los ranchos en Venezuela se construyen unos encima de otros y tienen techos de zinc, y la platabanda es el techo, y lo que hacen es saltar, saltaba, y a la hora se da cuenta del terrible peligro que corría. A ver, ahora se da cuenta y dentro del cuento me narra que uno de sus amigos había caído de la platabanda y había quedado parapléjico. Y siguió haciéndolo después de eso, es decir, y él dice que con la adultez, sobre todo cuando tuvo hijos, eso cambió. Comenzó a sentir miedo, porque ya no es tu vida la que está en juego, ya es la vida de un segundo, de un tercero, que depende de ti, de una otra manera. Cuando tienes hijos es una responsabilidad. Y fue lindísimo, porque ese día yo conecté con un recuerdo que yo estando embarazada de mi hija mayor, en un centro comercial muy conocido en Venezuela, que acababan de inaugurar en ese momento, el Sambil, que también lo hay ahora en España, de repente vi los huecos que había entre unas parecitas de vidrio y el piso, el suelo. Y fue muy sorprendente la sensación de miedo que me embargó y la imagen, yo tenía un barrigón de embarazo, la imagen de que un niño se podía caer por ese hueco. Y nunca en la vida yo había sentido vértigo hasta ese día. Yo no es que sufra de mucho vértigo, yo me monto en todas las montañas rusas que existen, pero ante ciertas situaciones, lugares donde se puede caer alguien, todavía le tengo un respeto que hasta ese momento no le había tenido. Yo podría contar situaciones en las cuales me puse a alturas peligrosas realmente en la adolescencia. Y ya, es interesante cómo el miedo además en momentos evolutivos de la misma persona puede ir cambiando su manifestación y no es algo malo, es algo interesante, es algo importante. Ese pensamiento, de repente entender que una situación podía ser potencialmente peligrosa, estuvo perfecta para proteger a quien venía. No era ninguna tontería darse cuenta de eso en ese momento. Y que no me hubiera dado cuenta antes también tiene una razón. No era relevante en mi historia personal. El miedo es muy útil. Hay que conectar con él y la Es invitación es adaptativo. conectar con él. Es adaptativo completamente. ¿Cuándo nos pone en peligro el miedo? Dime cuando quieras hablar, Kike, hoy. Te escucho, te escucho. Vale. Cuando nos pone es cuando nos sobrepasa, cuando nos paraliza en situaciones. A ver, ¿cuáles son las dos reacciones básicas de los mamíferos frente al miedo? ¿Es la huida o la parálisis? O luchar, perdón. La huida, la parálisis o luchar. Entonces, Afrontar o huir. afrontar o huir, y huir incluye la parálisis o el escapar, el correr. Entonces, ¿qué pasa? A veces la reacción no es la idónea para protegerte en esa situación. Es cierto, eso puede pasar. Pero además el miedo nos pone en peligro cuando por el mal manejo se puede transformar en otros modos de manifestación. Por ejemplo, cuando el miedo imaginario nos sobrepasa hasta tal punto que imposibilita situaciones de vida que pueden ser cotidianas. Digamos, la fobia. La fobia es una manifestación del miedo exagerado de situaciones que realmente no te están poniendo en peligro. Entonces, ¿qué está pasando contigo y tu expresión del miedo? Que estás imposibilitado a hacer cosas que deseas, que te harían bien, que te están imposibilitando socialmente. ¿Quieres ¿Mm? agregar alguna otra situación del miedo? Nada, me recordé uno de mis profesores, Manuel Villegas, que decía que el miedo, bueno, hablaba de las patologías de la libertad, y de las patologías de la libertad hablaba de la ansiedad, hablaba de las fobias, cualquier tipo de fobia, trastornos eh, ansioso-depresivos. Y una de las características de todas las patologías o estos problemas tienen como raíz el miedo, y una de las consecuencias es la restricción de la libertad personal. Ya no puedo salir, ya no puedo coger el metro, ya no puedo subirme al ascensor, ya no puedo. Y justamente cuando nos pone en peligro, de alguna manera,
esta emoción, vas a sentir que tienes una pérdida de tu propia libertad, de capacidad y de libertad, es lo que decía justamente. Ya no puedo hacer ciertas cosas porque el miedo me lo impide. Ya, Quizás es un momento de sentarte a pensar. sí. ¿Cuáles son los retos durante el confinamiento? A ver, estamos en una situación inédita a unos niveles insospechados. Yo hoy salí a la calle con el carro, con el coche, y lo que vi me parecía una escena de una película de ciencia ficción. Y a ver, que no vi nada particular, solo gente con máscaras en la calle, pero yo no había salido a la calle, ¿sí? De repente ver un montón de gente en una calle por la que yo transitaba frecuentemente y de repente todos tienen máscaras, me sentí un poco sobrepasada. Dije, esta va a ser la nueva realidad. No solo eso, ver lugares a los que yo iba comúnmente con tantas restricciones para el paso, para la interacción, etcétera. Y eso es una tontería a la hora de la verdad. ¿Cuál es el miedo real? El miedo es a enfermar, el miedo es a perder el trabajo, que también es un miedo genuino. Es decir, ahora hay tantas situaciones, la gente que ya perdió el trabajo o que está en una situación de desventaja laboral a no poder retomar una situación de mayor salud. Hay personas que tienen miedo a perder sus negocios. Es decir, son todos miedos genuinos que tienen una razón de ser. Tenemos miedo a no Miedo a la poder pérdida. volver a... ¿Ah? Miedo a la Ay, pérdida, sí, sí. a la pérdida de la salud, de la vida, de no poder conectar con las personas que quieren. A De ver, de no un ser poder volver a querido, ver. no poder despedirte, sí. Hay tantas personas que no han podido despedirse de sus seres queridos. Es terrorífico. Es decir, hay personas que no quieren ir al hospital porque tienen miedo a morir sin no poderse despedir antes de morirse. Eso lo he escuchado yo de primera mano. Entonces, tú dices, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo vamos a gestionar todo este miedo? A ver, mi tendencia, que no necesariamente es la más saludable, es darle mensajes de ánimo a la persona. De todo se puede salir, etcétera. Pero ¿por qué lo hago? Porque es que ahora no tenemos respuesta. O sea, este es un momento en el cual presumimos que se va a solucionar, porque en general mi experiencia es que siempre se solucionan las cosas. Y ese es el mejor futuro que a mí me funciona ahora, porque es que si no, ¿qué hago? Me paralizo. Entonces, estar conectando con ese miedo todo el tiempo, aquí yo sí diría, a ver, no podemos negarlo, no podemos decir no está allí, pero tenemos que racionarlo y tenemos que entender que la vida de otros modos sigue continuando. ¿Qué hacemos? Yo nunca había hecho un Webex, yo nunca había hecho un Zoom, en un Skype, y ahora, a ver, fiesta, todo el mundo bebiendo con el Zoom al mismo tiempo. Es decir, construimos nuevos modos de vínculo para sostener lo mejor posible aquello que conocemos, y eso no significa que no estamos conectando. Entendemos que hay algo que nos atemoriza, sin embargo, entendemos que hasta donde lo podamos manejar, lo gestionamos, y mientras tanto, tampoco nos podemos estar comiendo la cabeza, ¿sí? Ujú. Por, Bueno, de hecho, permíteme porque quizás es una idea que voy a no. quitar esta cosa. Avísame cuando tengo que quitar la pantalla, por favor, que se me olvida. Aquí la pude haber quitado hace rato. Ajá. Esta idea del confinamiento, el miedo, efectivamente, yo creo que es una de las emociones eh, que la mayoría de las personas van a tener que ir entendiendo. Fíjate que no uso la palabra gestión, sino comprensión. Eh, Creo que no lo hemos mencionado, permíteme hacerlo ahora, porque debajo de una emoción hay una necesidad. Y escuchar la emoción, escuchar el miedo, probablemente ahora te ponga en contacto con una necesidad de sentirte protegido, de sentirte seguro, de, y legitimar la necesidad tiene que ver con escuchar el sentido del miedo. La emoción no se presenta solo como un reactivo al ambiente, que también desde luego, sino porque hay una necesidad ahí. Por tanto, creo que es interesante que en los momentos de confinamiento puedas aproximarte desde la emoción, a través de la emoción, a la necesidad, para que la emoción te permita llegar a lo que realmente necesitas. Si no reconoces la emoción, no jamás vas a poder conectar con la necesidad. Es así. Entonces, por tanto, esto que tú dices de escuchar tu miedo, tu tristeza, tu rabia, es muy importante porque es la única manera de poder atravesar. A veces yo lo utilizo, la metáfora del túnel o del puente,
de una realidad a la otra. Y eso es lo que me va a poner conectar y decir, ay coño, lo que necesito es sentirme seguro. Desde luego, en una situación de caos, de locura, de máscaras por la calle, la necesidad de aumentar mi sensación de protección probablemente aumente. Legitímala, escúchala. Claro. Perdón, te prometo que me callo ya la boca. No, no Hablo tienes que mucho, callar. chicos. ¿Ah? Hablo mucho. No, está bien. Adelante. Completamente de acuerdo además con lo que dices. Creo que ahí hay dos cosas, hablaste de dos cosas, ¿no? Una, el tema de la protección. Es decir, es importante que nos sigamos protegiendo, es importante que por la emoción de que podemos volver a retomar modos de la vida que considerábamos cotidianos, no dejemos de escuchar nuestro temor a contagiarnos. Es decir, las medidas de protección están por una razón Sí. y hay que seguirlas. Y hay que seguirlas, sobre todo ahora que viene la desescalada. A ese miedo hay que escucharlo porque es un miedo que nos está avisando que estamos en riesgo. Es decir, lávense las manos. Yo no tengo por qué aquí decir todas las medidas que se dicen, pero la mascarilla tiene una finalidad, el lavado de manos tiene una finalidad, la distancia tiene una finalidad, todo tiene una razón de ser, por un lado. Pero habíamos hablado de que hay miedos reales y hay miedos imaginarios. Yo no digo que sea un miedo imaginario, todas estas bulos o no bulos que aparecen del fin del mundo, etcétera, etcétera. Lo que digo es que cuando usted se queda pegado con eso, ¿a quién le está haciendo bien? O qué es lo que está escuchando. Entonces, tratemos de colocarlo en su justa medida y digamos, lo gestionamos. Por otro lado, tú mencionabas el Y tema de de la hecho, si necesidad de... escucháis alguna de las charlas de aquí Mejor Juntos, vais a ver que algunos otros colegas hablan de Varios, fantasía catastrófica, de varios, y montarse hablamos de la varios. olla, de adelantarnos, de anticiparnos. Todos los psicólogos vamos dando un poco por culo con eso. Y sí, tiene un sentido. Ay, perdón. Qué mal hablado, señor. Sí, yo creo que lo esencial de lo que tú dijiste es el tema de escuchar a la necesidad. Ujú. Es decir, yo tengo miedo de no volver a ver a las personas que quiero del mismo modo como las veía. Es un miedo genuino. Pero que quiero conectar con esas personas. ¿De qué otros modos puedo conectar mientras tanto? Y por eso es que están los Zooms y los webs y todas esas cosas que inventamos. Por eso vemos más las redes sociales. Por eso nos inventamos maneras de conectar distintas. Y eso también está bien. Eso también funciona. No es un sustituto. Es un escuchar la necesidad y buscar cómo solventarla. O sea, de verdad no crean que es una tontería cuando extrañas a alguien intentar verle la cara a esa persona. Yo más bien creo que funciona maravillosamente y Ujú. creo que es una gran solución. A ver, vamos Sí, al siguiente. Yo debo compartir pantalla, perdón la interrupción. La siguiente es una, ya comparto, es una de nuestras favoritas. A ver, imagínense cuál voy a mostrar. De esas que llaman displacenteras, pero hay gente que le encanta. Gente que conecta muy bien y muy rápidamente con esta emoción, con la rabia. Hay gente que dice que es muy útil porque te hace botar todo lo que tienes por dentro. Sacátelo de adentro, hace catarsis. no tengo pelos en la lengua. Sí, por ejemplo, yo no me le callo nada. Yo todo se lo dije en su cara. ¿Qué pasa con la rabia? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la decimos? Porque igual que hay gente que conecta con ella particularmente bien, un poco en exceso, hay gente que la niega y que no conecta con ella en ningún momento. Y que le tiene miedo, la tiene estigmatizada, la tiene, es como, o sea, lo peor que le pudiera pasar a esa persona es expresar su rabia. ¿Qué pasa con ella? Porque genera esas dos reacciones. Cuando trabajamos asertividad vemos que está la sumisión o pasividad por un lado, no conectas con la rabia, o está la agresividad, una conexión con la rabia particularmente exacerbada, pero tú puedes sentir rabia y ser asertivo, por ejemplo. Y eso lo diremos en otro cuando traemos la asertividad. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? Sirve para marcar territorio, sirve para vencer obstáculos y miedos y sirve para defenderse de agresiones externas, que pueden ser reales o imaginarias. ¿Cómo marcar territorio? Es que a veces se nos meten en nuestro territorio, hay que decir, esta es mi casa, este es mi trabajo, este es mi dinero, me debes tanto, ¿sí? Y claro que hay que marcar territorio, es importante. La cuestión no es conectar o no conectar, es cómo la expresamos en el momento en que
detectamos que ya está. A veces nos sirve para sobreponernos a situaciones que nos paralizan. Y por supuesto, cuando estamos siendo invadidos o agredidos, también sirve para defenderse. Para, una vez más, marcar territorio. ¿Qué pasa? Que a veces esas agresiones no son reales, son imaginarias. Y entonces ahí viene una gestión no necesariamente muy apropiada de la rabia. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan demonizada la rabia? Y mucha gente la percibe como placentera y mucha gente la demoniza. ¿Por qué está tan demonizada la rabia? Porque nos puede poner en terrible peligro. Es decir, una explosión emocional que te sobrepasa te puede llevar a límites de violencia donde puedes incurrir en el asesinato, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa muchísimo? Entonces, y antes de eso, puedes destruir relaciones, puedes agredir a personas que quieres, puedes perder conexiones con seres queridos, puedes destruir objetos que valoraba gente. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien que tira el celular, el móvil, en un arranque de rabia y lo destruye? Entonces, claro, la expresión emocional en su justa medida, digamos, o la expresión emocional que propele a lo más, nada, nos pone en peligro cuando sencillamente se transforma en violencia. Tú me habías comentado que tú tenías voy a quitar un poco la pantalla. Tú me habías comentado que tú tenías un medidor de rabia, ¿te acuerdas? Ay, no, perdona, ahora Con los me... pacientes que en algún momento que estaba arriba del todo estaba la violencia, la ira, Ah, bueno, bla, sí, bla, de bla, alguna bla. forma yo, y es quizás es un concepto de constelación. Eh, Cuando hablo de que en la rabia, bueno, hay una especie de continuo. Ujú, Una cosa es estar molesto, ujú, algo me molesta, otra cosa es estar enfadado, ujú, otra cosa es sentir rabia, otra cosa es sentir ira. En esa ya, escala, ujú, quizás la diferencia tiene que ver con la expresividad de la emoción. La rabia es una emoción motora. La rabia cuando me activa hace que mis músculos, mi cuerpo me active a qué, me active a atacar, me active a quitar de este obstáculo. Por tanto, es muscular, es motora, es adrenalina. Eh, y según como sea la intensidad, cómo se vive, la expresión es o sea, la expresión de la rabia en la ira es mucho más intensa que en el enfado. En el enfado te digo, anda que te den por culo. En la ira te quiero pegar con un pate en la cabeza. ya, Entonces, aunque la base emocional es la misma, la ujú. expresión de la emoción cambia según la intensidad. ¿Y cuál sería entonces Eh, el reto durante el confinamiento? El reto durante el confinamiento tiene que ver con lo que mencionabas hace un rato con tus pacientes. Es muy fácil cuando el espacio se reduce, cuando tú sí, dejas de tener señora. cualquier espacio fuera de casa, es Sí, muy fácil señora. sentir, estos son mis Ujú, límites, por favor. ujú. Ya Mira, necesito tiempo a solas, no necesito escucharte, no necesito verte. Y es que está bien. Y es que es hace dos, lógico. sí, sí, Es sí, lógico. hace Es dos, decir, tres. para querer ser, también es bueno no estar siempre, cada segundo, una persona encima de otra. Y cuando estás en casa con la misma gente durante Sí. horas y días seguidos, pues es una situación que te sobrepasa. Y es lógico que sintamos que tenemos que marcar territorio. Pero cuando entendemos y escuchamos nuestra rabia, entendemos que es circunstancial debido a una situación de confinamiento, ya cambia nuestro vínculo con ella. Ya entendemos que igual que yo siento que me están invadiendo el territorio, está sintiendo la otra persona. Y lo que hay es que llegar a acuerdos. ¿Cómo hacemos para gestionar el territorio? Necesito un espacio, necesito un tiempo, necesito una privacidad. Se habla, se conversa con la pareja, con los hijos. Dígame el hijo que tú estás tratando de teletrabajar, y el hijo con los deberes o con las tareas. Ay, mamá, pero, mamá, mamá, cada 5 segundos. Así como, oye, junta todas las preguntas y me las dices dentro de una hora, por favor. Por ejemplo, le puedes dar un bofetón, no lo recomiendo en absoluto, por favor. Y es lo que mucha gente, dije bofetón, viste, ya estoy en español de España, una cachetada, un cachetón, no es lo que deberíamos hacer. Lo ideal es ponerle un límite saludable. El chamo también está aprovechando que está contigo y a veces ese límite no se ha gestionado antes, sencillamente se le pide, se marca el límite, en vez de entregarse a esa escala emocional
que va Sí, del enfade pero a a la vez lo quiero rabia. normalizar. Oye, que si en algún momento tienes una explosión de rabia por situación de hipercontacto, de sobrecontacto, van a pasar. Vigila, que no se transforme en un sistema. Claro, Pero no te tortures si un día los mandas a las mierdas, porque es parte de la situación de presión emocional que estamos manejando. Vuelvo a insistir, quizás la reflexión, quizás el freno tiene que ver en lo sistemático de una interrelación. Entonces aquí sí. eso Ahora, sí, si exploto, porque eso va a suceder. Es interesante en el tema de retos y confinamiento y con la rabia que utilices de forma adecuada los espacios para recrearte, totalmente, para, totalmente. Y para salir de esencial, esa sensación de territorialidad. Busca tu espacio, esencial, el que busca un espacio de individualidad. Hay muchas esencial. parejas, mira, hace un 2, 3 semanas Por me eso, han bueno, están comentado. envidiada la gente con perros. Sí, pero fíjate, hace un par de semanas me han criado Ujú, muchas, me ha subido mucho la demanda en terapia. Y ujú, una cosa que yo vengo escuchando mucho es que muchas parejas tienen esta dificultad de la convivencia, pero es que incluso cuando salen a caminar juntos y ya, necesitan separarse, sí, necesitan tener recorridos distintos, sí. espacio. Un Creo que espacio propio es importante. sí, Bueno, ya hace lo tiempo hablaba dijimos. yo de los delfines que cruzaban, se alejaban, pues eso. Cariño, Vale, estamos... comparto. La siguiente, por supuesto, es una emoción muy rica, la mejor. Todas son maravillosas. Pero es la que reconocemos como placentera de las emociones básicas y como placentera. Pues tanto se quiere conectar con ella que se buscan modos a veces un poco menos naturales, digamos, de hacer. Por supuesto, la alegría. ¿Para qué sirve la alegría? Oye, aquí pregúntenselo por favor porque me van a decir mil cosas, ¿no? La alegría sirve para disfrutar, bienestar, contacto con la vida, a pasarla bien. ¿Cómo lo decimos acá? Pasarla bien. No, no, pero hay una expresión, no me acuerdo ahora. Pero bueno, en general es eso, para conectar con la vida. Es decir, cuando estamos alegres, bajamos las defensas y conectamos con las personas, conectamos con nosotros mismos, conectamos con la risa, conectamos con el placer. Tú y Ricardo hicieron sesión Hablamos de la divertida risa. sobre la risa, que estuvo genial, y creo que es una acción necesaria, humana, saludable. Es decir, hay montones de investigaciones que hablan de la importancia de la risa para la salud. Este, pero además, al bajar las defensas, a veces descubrimos en el otro y en nosotros mismos modos del placer que en otros modos emocionales no podemos conectar o no sabemos cómo conectar con ellos, ¿no? Y de verdad, pues, cómo no decir que es útil y que es maravillosa esta emoción. Sin embargo, bien nos puede poner en peligro. No la satanizaremos, por supuesto, pero sí. ¿Cuándo nos pone en peligro? Voy a quitar pantalla cada vez que llegue a este punto para no fastidiarlos tanto con la presentación. ¿Cuándo nos pone en peligro? Existe la hipomanía, existe la manía, bajas tanto las defensas que no te das cuenta que estás en una situación de peligro y entonces te metes en rollos. Hablábamos el otro día de la adolescencia y cómo cuando estés en grupo en adolescencia, pues se comienzan a hacer cosas que jamás hubieras hecho solo. O cuando estás en un momento de euforia, haces cosas que te ponen en peligro a ti o a personas que te rodean, ¿no? Qué sé yo, cuando te has bebido unos tragos, invitas a todo el bar a beber y después pasas 10 años pagando la deuda de la tarjeta de crédito, por decir un modo tonto de ponerse en peligro por culpa de ciertos modos de la alegría. Y bueno, sí, obviamente, como todo en su justa medida, pues es una emoción tremendamente adaptativa. ¿Cuáles son los retos del confinamiento? Tú hiciste algo hace un rato que no debiste haber hecho porque me quemaste la respuesta. ¿Te acuerdas? No, pero suelo ser Sí, así. tú dijiste que la Suelo pareja que ser fue a así. consulta y dije, lo hablamos luego. Precisamente eso. El reto es cómo conectamos con nuestra alegría. Es decir, es verdad, también la rabia está presente, los límites La están mañana. difuminados, modos de relación que desconocíamos, el montón de chistes de que por fin conozco a mi marido, por fin conozco a mi mujer, por fin conozco a mi hijo. Eso.
conecto con mi alegría en una situación que no me es natural. ¿Qué medios tengo yo para pasarla bien, para pasarla lo mejor posible a estas circunstancias? Para conectar con gente que no tengo cerca, por ejemplo, este, para estar. Yo creo que además es una emoción del estar, de conectar. Eh, y bueno, ¿quieres decir algo, señor? Que sé que quiere que me No, apure. te escucho. Vale. Viene otra emoción que no hemos hablado hasta ahora, que es la tristeza. Ya comparto pantalla otra vez. Mm. ¿Va? ¿Qué pasa con la tristeza? La tristeza tiene una utilidad. La gente, esta es de las que, otra de las que la gente no logra conectar con la utilidad y me dicen que no sirve para absolutamente nada. Y además es muy fácil cuando se habla en los cursos de la tristeza que no solo digan que no, sino que rememoran momentos tristes y conectan con ella de una manera muy profunda y entonces a veces hay que ver qué pasa, porque pareciera que cuando se habla de ella solo con hablar, resurgen tristezas no resueltas, ¿no? La tristeza funciona para gestionar el propio duelo, el propio dolor por la pérdida, y es necesario vivir ese dolor por la pérdida. Y hay gente que me odia cuando digo esto, además me odia profundamente y me dice que cómo se me ocurre. Es decir, cuando perdemos, tenemos que vivir el dolor por la pérdida porque algo está pasando allí, algo está significando. O sea, lo primero es reconocer el dolor por lo perdido o la persona perdida o el estatus perdido o el trabajo perdido, ¿sí? Y una vez que eso se vive, se logra el desapego o desprendimiento de ese afecto. Sí quiero decir algo más acá y es que para yo poder perder tengo que haber tenido. Y, y, y es importante reconocer, valorar ese algo, ese alguien que se tuvo. Y también ese tiempo de duelo, yo recuerdo a mi abuela vestida de negro durante mucho tiempo por mi abuelo. Tiene un significado, es decir, necesitas sentir que esa persona de alguna manera sigue en ti y hay un algo importante dentro de ti que te vincula a esa persona. Y eso no está mal, eso no es no es un modo de vínculo con la propia emoción que funcione mal. El problema es cuando no conecto y se transforma en otras cosas o cuando la gestión me lleva a depresión. Tú también lo habías dicho antes. Me dejar de compartir pantalla porque además se está portando súper mal. ¿Ya la detuve? No. Lo que mueve el mundo y me irritan para allá. Pero bueno, implica conexión, unión, afinidad, amistad. A ver, aquí estamos hablando del amor entre amigos también. Creo que además es un amor muy profundo, ¿no? Y que podemos decir que no existe, ¿no? Y además, yo creo que algo muy importante es que nos da un sentido de pertenencia, ¿no? Cuando tú te sientes querido, te sientes validado y te sientes perteneciente a un algo que de alguna manera te da un sentido. Pero además te da una trascendencia, te da un sentir que esa persona vive en ti y tú vives en esa persona y yo creo que eso en sí mismo le da una valía al afecto, al amor. Bien, pero de todas hemos dicho que tienen sus peligros. ¿Cuál puede ser o cuándo nos pone en peligro el amor? Fíjense que en las anteriores habíamos hablado de, el del exceso, ¿no? El exceso de alegría es hipomanía, es manía y puede ponernos en peligro. El exceso de tristeza, entendido de una manera muy poco pueril, pero aquí estamos intentando dar las explicaciones de manera sencilla, podría conllevar la depresión. El exceso de amor nos pone en peligro, en realidad. ¿Existe exceso de amor? Y mi respuesta es no existe. Es decir, el amor nunca sobra y nunca hay demasiado. Siempre puede haber más. ¿Nos puede poner en peligro? Sí, la mala gestión, cuando confundimos propiedad con afecto, cuando, qué sé yo, una cosa muy sencilla y muy adolescente. Ella es mi amiga, tú eres mi enemigo, tú no puedes ser amigo de mi enemigo. No, tú puedes tener un afecto por alguien y eso no determina que ese alguien pueda o no pueda o deba
hacer algo, ¿no? El tema del amor y la propiedad está suficientemente documentado, el tema de la celotipia además está marcando modos de manejo que salen en televisor todos los días, porque una de las grandes razones de todo lo que está, bueno, de los asesinatos machistas que se producen tienen que ver con celos, lo cual no dice que los celos sean exclusivos, ni todo lo contrario de los hombres, pero son gestiones erradas, es decir, una cosa no conlleva a la otra. De entender la expresión afectiva que implica una territorialidad que, según mi modo de verlo, una cosa no conlleva a la otra. ¿Quieres agregar algo? Puedo Sí, yo, quitar ya la pantalla, la haber quitado hace rato. yo A diría mí se me olvida, se te olvida. que los celos no es una cuestión de género, aunque sí patriarcal. No, Es no, decir, en absoluto. Yo si, lo aclaré, si ¿no? Eso quedó de, claro si cuando de yo lo dije. si de propiedad, Pero yo lo aclaré. eh, sí. Yo lo aclaré. Y no solo en esas circunstancias, sino también cuando desde el amor nos ponemos en situaciones de dependencia. Totalmente. O sea, no solo es la cara de los celos, que sí, sino también la sala de la dependencia. Ajá. Aquí voy a hacer una pequeña distinción. Yo creo que tiene que estar ahí, creo que tiene un lugar muy importante. Podemos discutir si es una emoción básica o no, por lo que no creo que es importante, pero sí creo que es fundamental, porque el amor es la emoción a través de la cual podemos llegar a satisfacer una de las necesidades más profundas del ser humano, que es sentirnos queridos. Todos necesitamos sentirnos queridos. Y la única emoción que nos permite atravesar y llegar Ajá. ahí es esa expresión del amor que, vuelvo a insistir, es compleja, En un ratito sí voy a no es salir. una película de Walt Disney, no es un cuento de hadas. El amor humano es complejo y dentro de ese paraguas amplio se pueden incluso conseguir historias trágicas. Pero la necesidad de fondo es una de las necesidades más profundas de los seres humanos. Necesitamos sentirnos queridos. Muy bien. Y lo interesante de eso es que no lo hemos mencionado, yo creo, lo suficiente, que es el amor a ti mismo. Ujú. Creo que la base de cualquier modo del amor es el amor a ti mismo. Entonces, estar buscando amor en el afuera, cuando no has podido encontrarlo dentro de ti, pues es todo un reto. Un reto no solo del confinamiento, un reto Un en poquito todo aspecto de la más, vida. sí, más profundo. Sí, Ahí seguramente tendrás voces internas que te digas, ¿valgo, no valgo? Bueno, hay ese tema del amor hacia uno mismo también es un tema que daría para una charla en sí mismo. completa, en sí Muy bien. mismo. Sí. Bueno, y el reto durante el confinamiento, Amar todo lo que podáis. sí, no hay exceso. Hay Amad. exceso. A mí me ha pasado algo, voy a hablar de algo personal bien interesante, que es retomar muchas conexiones que por razones de tiempo, etcétera, pues no tenía abandonadas y de verdad es hermosísimo porque tienes nuevos espacios para conocer virtualmente, modos de manifestación con personas con las que tal vez no estabas conectando tanto, qué sé yo, tengo amigas que una amiga ahora que está en una situación difícil durante el confinamiento y es muy bello sentir que ella sabe que estoy para ella allí. Eso es amor. A ver, y estemos claros que también eso es amor, ¿no? No queremos, yo no quiero circunscribir esto al amor romántico, nada Romántico. más que es genial, que no hay discusión alguna, que es importantísimo. Hay una cosa que no mencionamos antes, porque también me acabo de acordar de otra amiga, que es el tema de las parejas que están ¿Qué? separadas ahora con el confinamiento, ¿no? Qué sé yo, tengo varias, de hecho, y en dos la historia es la misma, que es la pareja vive con la Me madre, está y bueno, presentando. una es ¿Y qué va a hacer por divorciada, acá? la otra es más joven, pero la pareja vive con la madre y la madre es una persona, en los dos casos las madres son personas mayores, entonces ni pudiendo verse, han podido verse para proteger a la madre de la pareja de ellos, etcétera, ¿Ah? y a ver, es un reto, han tenido ¿Qué? la relación utilizando otros recursos. Ya ustedes Ujú, hablarán de esa charla, ujú, tú Iván. ujú. De hecho, ¿Sí? sí. De hecho, os quería decir que seguramente me veréis pronto
en el capítulo 37, creo que me toca, estaremos hablando un poco sobre sexo, sobre conexión, sobre esto que está señalando, esta forma de vincularnos virtualmente, de amar, de vivir la sexualidad en esto en esta época singular. Muy bien. Sí, muy interesante. Eh, Cerramos, ¿te acuerdas? Habíamos hablado de hablar un poquitín al final de los retos generales durante el confinamiento. sí, sí. Es la última diapositiva, que no hace falta que la muestre. Bueno, yo creo que hablábamos de lo interesante que era aprender a escuchar las emociones, eh, permitirte conectar, permitirte contextualizarlas y aproximarte, lo que decía antes, utiliza la emoción como el puente, como el túnel que te permite llegar a la necesidad. Mientras no conectes con ella, no podrás poder conectar con tu necesidad. Y luego podrás ver las cosas con más claridad. No sé si Claro. quieres. Es decir, al escucharla, la validamos. Yo creo que es muy importante validarla y decir que es genuina, que tiene una razón de ser y que yo, en tanto ser humano complejo, soy valiosa con toda mi plenitud de emociones. Es Que, legítimo lo que siento, que es por el hecho legítimo de lo que siento. sentirlo. Que no hay nadie tiene derecho a decirme, no llores, se murió en paz. Coño, se murió toda la paz del mundo, pero yo quiero llorar. Y vuelvo a Y insistir, tienes que llorar. exactamente. Tengo que llorar. No solo te quedes con el mensaje de que es legítimo lo que sientes, que desde luego lo es, sino que lo que sientes tiene que ver contigo, te conecta Exacto. con tus necesidades. Conecta con una necesidad ulterior o una necesidad que te está hablando a través de la emoción. Escúchala. Pensar en la emoción como un traductor de esa necesidad y qué hay detrás de ella. Nosotros fíjense que hemos huido durante la charla de otros modos de aproximación como la gestión emocional que existe y de teóricos importantísimos, la noción de cerebro triuno, la noción de todas las inteligencias emocionales de Goleman. Fíjense que yo incluso he rehuido, que tú hiciste un poco de trampa, hablar de teóricos solamente de Facebook, porque me parece importante en esta charla sencillamente hablar de persona a persona, es decir, ver en qué medida lo que vivimos y lo que somos es válido, es valioso y que ya está bueno de mandatos que nos dicen eso que estás sintiendo no es válido, no está bien, no está permitido, no debes sentirlo. Es Yo lo raro. siento, es raro, tú sí eres rara. Este, una de las tantos modos de invalidar el modo como el otro percibe o siente. Y mi regreso es a todo lo contrario, a conectar contigo mismo. Y bueno, podemos ir cerrando. ¿Cómo se cierra? Yo nunca he cerrado. Mira, recuerdo que la semana pasada veía una chica, eh, eh, Lo bueno, has hablado hoy. la está pasando un poco mal por el confinamiento, hablamos de miedo, tristeza, Sí. y ella me decía algo así como, oye, pero es que yo No te siento ocupes el micrófono. eh, que me gustaría que mi pareja me muestre que me quiera. Qué bonito. Eso es normal, eso es legítimo, pero no es muy raro que yo necesite que él me muestre que me quiere. Yo decía, pero ¿entiendes que tú me estás pidiendo Que que legitime una lo, emoción. lo entiendes? Y decía, pues claro que es normal, ¿sí? Es cuando empiezas a cuestionarte si es normal lo que sientes, frena, Claro. Uh -huh, uh -huh. escucha qué pasa ahí, es legítimo. A ver, que al legitimar la emoción no estamos diciendo que legitimamos todos los modos. Y eso, ya hablaremos un poco más de gestión. Ya eso lo hablaremos más adelante, pero Ahora sí escuchar voy a la hablar. emoción y la necesidad subyacente es la invitación. No, vale. Sí, Eh, cerremos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Quizás nos hemos extendido un poquito más. Creo que el tema emociones es un tema complejo y que da para muchas conversaciones. Vuelvo a insistir, desde muchos diferentes ámbitos.
Agradecemos vuestra presencia y si os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartid con aquellas personas que creáis que pueden ser de interés estas charlas y recordad que estamos siempre mejor juntos. Vale, Gracias, Verónica, Gracias. un poquito por tu tiempo. antes de cerrar, ya sé que Hola Ricardo, Y hola, ¿qué ahora tal? Ricardo ¿Cómo estás? dice Yo algo y no suelo, ahora, bienvenido. cuando estoy haciendo en la sala de control no suelo claro, meterme, ajá, Sí, pero Ricardo. esta vez sí. No, este, ¿qué os iba a decir? Que me parece súper interesante y quería preguntarte o decirte, Verónica, si tú algunas de estas cosas las tienes o has escrito o las tienes puestas en un blog o alguna cosa para recomendársela a la audiencia para que puedan verlo, ¿no? una, A ver, yo escribo, Tú escribes. pero no tengo nada escrito ahora respecto a esto. Doy Vale. talleres a empresas y soy formadora y todo está Bueno, ¿tú crees que muy, muy... podemos compartir parte de tu presentación en el blog de Mejor Juntos? Sí, claro, con gusto. ¿Vale? Muchísimo Y gusto. con que puedas escribir o redactar algo allí. Lo que quiero es Ay, comprometerte en público. ya, y yo no quiero comprometerme en público. Vale, La presentación está hecha, las otras cosas no puedo comprometerme porque tengo responsabilidades laborales vale, está bien. y Otra cosa familia y quería otras cosas. comentarle Pero sobre. con gusto, a ver, me puedo comprometer, ¿sabes qué? A mediano plazo. A mediano plazo sí, pero en la inmediato no puedo. Vale, entonces en el corto plazo En algún momento me tengo que sentar y yo puedo poner poner por escrito. en disposición de las personas ¿Qué? yo puedo poner a disposición de las personas la presentación que tú has hecho, digamos, para ponerla en el blog de Mejor Juntos. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vale? Y Claro, con muchísimo la gusto. completamos con contenido o con alguna cosa. Vale, era comentarte también que me sentí muy identificado. Yo hace poco puse ahora las personas que están viendo esto no me están viendo a mí, los ven a ustedes dos, pero no me ven a mí, ¿vale? Sí me Pero oyen. Ricardo está aquí, lo Yo escuchan. estoy aquí, ¿vale? Sí. ¿Qué te quería decirle? En mi blog publiqué un artículo muy cortito, un poco a tono de lo que estás diciendo, que lo llamé, este, deja de llorar que quiero ver la tele, ¿sabes? Wow. Sí. Fuerte. Te suena rudo, ¿verdad? Qué buen título. Muy buen título, te felicito, me encanta. Vale, porque Qué efectivamente buen las título. personas pareciera que les incomoda o les molesta la emocionalidad del otro, ¿no? Y entonces yo siento que por eso hay alguna presión para, para hacer callar la emoción de la ujú. persona que tiene un estado emocional, ¿no? Por eso le puse ese título, es decir, ya deja de llorar que yo quiero seguir con mi vida, ¿no? O ya deja de sentir Claro. porque me siento comprometido. Entonces recomiendo a las personas que visiten mi blog, aprendeycambia.net, ¿vale? Que allí estará. ¿Vale? Ponle un banner abajo que diga aprendicambia.net también. Sí, vale, muchísimas gracias por vuestra contribución de hoy. Esta segunda parte del video ha sido bastante entretenida, igual que la primera. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. Ricardo. Gracias Gracias, a Quique. ti, Gracias por todo. gracias a todos. Gracias, que estén bien.